Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar acerca de las novedades y mejoras que trae el apartado de picking y embalaje para la versión de SAP 9.1, esperando sea de su agrado. Y bueno, pues el objetivo o la agenda que vamos a revisar va a ser platicar acerca de las mejoras y los beneficios que trae el gestor de picking y embalar, así como revisar el proceso para generar solicitudes de traslado y órdenes de producción desde la ventana del gestor de picking y embalaje. Y también vamos a revisar que va a ser posible generar y visualizar listas de picking desde varios documentos dentro de SAP. Antes de continuar con esas mejoras, pues quiero comentarles a grandes rasgos el comparativo que teníamos en cuanto a esta funcionalidad en el caso de la versión 9.0 contra pues ahora las mejoras de la versión 9.1. Y pues una de ellas es que pues anteriormente únicamente era posible generar listas de picking para los documentos de pedido de clientes y las facturas de reserva. Entonces, pues como una mejora se añade los documentos de solicitudes de traslado y órdenes de producción, donde nos va a facilitar la operación, el poder generar estas solicitudes de traslado y pues nos va a ayudar a tener un mejor control del inventario para que a través de estos documentos o de este paso previo pues se pueda tener eh, pues una mayor administración o gestión del stock que realmente se tiene en el almacén y bueno, cómo se va moviendo entre los diferentes almacenes de acuerdo a los documentos que se van generando en el sistema. Esto surge de la necesidad ya que anteriormente en la versión 9.0, en el caso de las órdenes de producción, no había ningún paso intermedio entre la orden de fabricación cuando se liberaba y la emisión de los componentes a producción. En el sistema no había un paso intermedio, todo este movimiento, por ejemplo, del stock, movimiento físico, pues se hace por fuera de SAP, no hay como que algún documento de control, entonces esta mejora se añade precisamente para generar una lista de picking con las órdenes de fabricación liberadas y una vez que el encargado del almacén tenga la lista de picking, de los componentes que se deben mover para pues la gestión o la emisión para los artículos de producción. Entonces, pues eso va a ayudar a hacer también más fácil el manejo o el control de lo que está saliendo del almacén de materia prima y pues va a estar ingresando ya sea producción en proceso, ¿no? Por ejemplo. Pues en versiones anteriores tampoco teníamos, por ejemplo, el documento de solicitud de traslado, a pesar de que este documento ya se añade en la nueva versión de SAP, pues es a partir de la versión 9.1 donde se toma también en consideración para el gestor de picking y embalar y esto también va a ayudar a reducir, por ejemplo, tiempos, ¿no? En cuanto a buscar pues el inventario que tenemos como pendiente para picking va a ser concentrar todas las solicitudes de traslado en una sola lista de picking para que también el encargado de almacén pueda imprimir esa lista, vaya al almacén, pueda buscar el stock correspondiente y pues bueno, finalmente pueda convertirlo a un documento de traslado de stock. ¿De acuerdo? Entonces, pues en cuanto a estas diferencias, pues eran documentos, por ejemplo, que no estaban contemplados en la versión 9.0 y a partir de la versión 9.1, pues ya se están añadiendo como parte de una mejora. Vamos a poder ver, por ejemplo, que pues también anteriormente en la versión 9.0 los documentos, en este caso pedidos que traían
partidas con artículos no inventariables, el gestor de picking no los tomaba en cuenta al generar los documentos destino. Y esto pues generaba que, por ejemplo, una entrega de un pedido que contenía una línea con un artículo no inventariable, pues no la tomaba en cuenta. Entonces no cerraba el documento base y posteriormente había que generar una nueva entrega para este servicio y de esta manera poder cerrar el documento base. Ahora con estas mejoras, este cambio se contempla y se añade también pues como parte de optimizar el proceso y pues también generar nuestros documentos en el flujo adecuado. ¿De acuerdo? Entonces esto pues también es uno de los beneficios que se da con la versión 9.1. Anteriormente también en la versión 9.0 la distribución de las listas de picking solo se podía hacer por almacén o por las ubicaciones de almacenes. Como lo vamos a revisar más adelante, pues ahora ya va a ser posible dividir la lista de picking también por socio de negocio o por datos del documento o por grupos de artículo o por artículo inclusive, ¿no? Entonces de esta manera pues va a ser también, va a facilitar tanto la agrupación como la división de las diferentes listas de picking y pues esto va también a agilizar el proceso del control de inventario. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al proceso de producción con el picking y el embalaje. Aquí, por ejemplo, en este flujo vamos a tener la descripción de un proceso de producción estándar dentro del sistema, el cual consiste en pues, generar primeramente nuestra orden de producción. Vamos a generarla dentro del sistema con los artículos o componentes de nuestra lista de materiales y vamos a liberarla. Una vez liberada, el administrador o el encargado de llevar este control del picking y embalaje, pues bueno, va a poder seleccionar las diferentes filas de la orden de producción y va a ser posible crear una lista de selección para las partidas que finalmente se van a entregar a una emisión para producción. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, pues va a tener mejor visibilidad de los artículos que se están requiriendo para hacer la emisión de producción. Y pues bueno, una vez que se genere este documento de emisión para producción, se va a hacer el registro del recibo de producción, ¿no? En el cual ya vamos a estar dándole una entrada al producto terminado. Ahora, ¿cómo se visualiza esto en SAP? Por ejemplo, si yo me dirijo al módulo de producción y consulto una lista de materiales, vamos a hacer primero el ejemplo con una lista de materiales cuyo método de emisión sea manual para ver la diferencia contra una lista de materiales cuyo método de emisión sea por notificación, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, el picking y el embalaje únicamente pues está disponible o funciona bien con el método de emisión manual, ¿no? Ya que en el de notificación, pues como bien recordarán, no se hace un documento de emisión para producción, únicamente se hace el recibo de producción, ¿de acuerdo? Para aclarar este punto, vamos a generar el siguiente ejemplo, donde voy a hacer una orden de fabricación nueva con el método de emisión manual. ¿De acuerdo? Aquí aparece manual. Voy a darle fecha de finalización. La creo. Una vez creada, la voy a liberar. Ok. Y ahora regreso al módulo de inventario. Me voy al apartado de efectuar picking y embalar. Y nos va a aparecer esta ventana.
Como comentaba, en versiones anteriores únicamente aparecía la opción de pedidos de cliente y facturas de reserva, ¿no? Que finalmente pues, los pedidos iban a convertir a una entrega o factura de clientes y las facturas de reserva pues iban a convertir en una entrega. Ahora se añaden estos dos nuevos documentos donde va a ser posible filtrar por órdenes de fabricación para este ejemplo y vamos a tener aquí el listado de todos los componentes. ¿De acuerdo? Entonces, para mi ejemplo, voy a seleccionar los componentes de mi orden de fabricación que acabo de generar. Los voy a liberar para lista de picking. Cuando yo selecciono la opción de liberar para lista de picking, se va a abrir un asistente de creación donde también se va a mostrar los nuevos parámetros que se añaden para esta versión, los cuales van a ser el campo socio de negocio, el tipo de documento, los grupos de artículos, el artículo y el almacén. ¿De acuerdo? Entonces, estos van a ser pues los diferentes criterios que el encargado de almacén puede tomar para pues hacer la división de sus listas de picking y pueda llevar un mejor control. Voy a darle siguiente y en esta ventana pues va a ser posible añadir algún comentario si fue el caso, ya sea, no sé, para identificar a lo mejor el documento más rápido o si lleva por ahí alguna observación adicional. Le voy a dar generar y aquí ya me generó mi lista de picking. Cuando yo me cambio al cajón deliberado, voy a ver que aquí tengo los componentes de mi orden de producción y si me voy al botón de crear, voy a darle emisión para producción. Esto pues me está ayudando pues a verificar o a tener control de efectivamente los artículos que se están mandando a una producción en proceso. Entonces aquí me manda los componentes, me copia toda la información que se ingresó anteriormente en el documento orden de producción y le voy a dar crear. De acuerdo, aquí ya me generó mi documento emisión para producción y si yo regreso a consultar el documento orden de fabricación y consulto la pestaña de resumen, pues aquí ya veo que me está cargando los componentes. ¿De acuerdo? Aquí ya se generó la emisión para producción correspondiente y pues sería seguir con el flujo normal dentro de nuestro proceso orden de fabricación. Ahora, ¿qué sucede si la lista de materiales que yo estoy ocupando para hacer mi orden de fabricación, en lugar de método de emisión manual, tiene método de emisión notificación? ¿Qué es lo que sucede? ¿O cuál es la diferencia? ¿O por qué digo que no se podría emplear para la ventana de gestión de picking? Si yo, por ejemplo, genero una nueva orden de fabricación para este artículo, método de emisión notificación, crear, la voy a liberar y me voy a ir de nuevo al módulo de inventario, el apartado efectuar picking y embalar y voy a filtrar los artículos por órdenes de fabricación. Aquí, por ejemplo, voy a buscar los componentes de la orden de fabricación que acabo de generar. Aquí me está mostrando, por ejemplo, método de notificación, método de emisión, notificación, y le voy a decir que los quiero liberar para una lista de picking. Voy a generar el listado y ahora me cambio al cajón liberado. Aquí sigo viendo los componentes de mi orden de fabricación. Sin embargo, a diferencia del método de emisión manual,
si yo le doy aquí la opción de crear una emisión para producción, voy a ver que pues no me está trayendo los artículos, ¿de acuerdo? Ya que como les comentaba, bajo este método de emisión, de emisión, pues no se mandan los artículos para producción. Sin embargo, si yo genero desde aquí el recibo de producción, ya no me trae como tal el listado de los componentes, pero sí me trae el producto terminado. Entonces, si yo le doy crear, me genera mi recibo de producción y si de nuevo me voy al módulo de producción, orden de fabricación y consulto la última orden de fabricación generada, me voy a la pestaña de resumen y veo que en un solo paso me está haciendo pues tanto la emisión para producción como el recibo de producción. Esto lo hace por el tipo de método de emisión, ¿de acuerdo? Y este sería el comportamiento desde la ventana del gestor de picking. Entonces, pues ambos documentos, tanto emisión de producción como recibo de producción, aparecen y la diferencia pues estaría en cuanto al método de emisión. Entonces sí es importante tenerlo en consideración para evitar pues tener confusiones. Ok, esto sería el pick y pack en cuanto al proceso de producción. Ahora, para el proceso de pick y pack para la transferencia de inventario. En versiones anteriores, pues no contamos con un documento previo al documento de transferencia de stock. Entonces, a partir de la versión 9, pues se añade el documento de solicitud de transferencia para pues hacer como un previo al traslado de mercancía y en este previo no estamos afectando inventario, es solamente una solicitud para que también pues el encargado del almacén pueda recolectar las diferentes solicitudes de transferencia de stock y una vez que pues cuente físicamente con el stock para que pueda ser pues movido hacia otro almacén, pues ya pueda generar y registrar en el sistema el documento correspondiente a la transferencia de inventario. Entonces, a partir de la versión 9.1, el documento de solicitud de transferencia es tomado en cuenta dentro del gestor de Pick y Pack para que el encargado de almacén pues pueda hacer un listado de Pick y Pack con las diferentes documentos de solicitud de transferencia que tenga en el sistema, las pueda consolidar en una o varias listas dependiendo de las necesidades y pues con esas listas de solicitud de transferencia de inventario pueda finalmente convertirlas a una transferencia de stock donde esto ya va a estar moviendo los inventarios en el sistema. ¿Cómo se refleja esto en SAP? Si yo, por ejemplo, me voy al módulo de inventario, operaciones de stock y genero una solicitud de traslado, aquí, por ejemplo, voy a agregar una solicitud para diferentes artículos. Voy a decir que del almacén 1 se van a ir al almacén 2. ¿De acuerdo? Almacén 2. Y le doy crear. Ahora me voy al apartado de gestor de picking y embalar. Cambio el filtro para las solicitudes de traslado. Y le doy OK. Aquí voy a ver pues las diferentes solicitudes de traslado que tengo actualmente ingresadas en el sistema. Aquí, por ejemplo, voy a tomar la solicitud de traslado número 5 y la 3, ¿no? Por ejemplo, para consolidarlas en una sola lista de picking. Aquí voy a generar mi lista de picking.
y cuando me cambio al cajón deliberado voy a tener los diferentes artículos, ¿de acuerdo? Entonces, pues una vez que el encargado de almacén haya verificado que ya está disponible el stock para moverlo de un almacén a otro, lo que tiene que hacer es venir a esta ventana, seleccionar sus listas de picking y en el botón de crear va a generar su documento de transferencia de stock, el cual ya le va a hacer el movimiento a nivel del sistema. ¿De acuerdo? Aquí le va a dar crear y se genera el documento y limpia la ventana con las listas que tenemos pendientes. Entonces, las principales mejoras en el gestor de picking y embalaje es que, bueno, se añaden nuevas opciones de criterio de selección. Hay disponibles nuevas columnas en los cajones del administrador del picking y el embalaje. Tenemos nuevas opciones de división para el asistente del picking y el embalaje. Y también se añaden nuevos documentos va a ser posible crearlos a través de la ventana de gestor de picking y el embalaje. Ok. ¿Cuáles son las mejoras en cuanto a los criterios de selección de la ventana de picking y embalaje? Como comentaba, en versiones anteriores únicamente teníamos los documentos de pedidos de cliente, los cuales se podían copiar o generar a una entrega y factura de clientes, y teníamos las facturas de reserva, las cuales pues su documento destino podía ser una entrega. A partir de la versión 9.1 se añaden los documentos órdenes de fabricación y solicitudes de traslado. Y bueno, ahora en el apartado inferior izquierdo, pues como podemos ver, se añaden también nuevos campos por los cuales va a ser posible filtrar la selección de los documentos, y también va a ser posible filtrar por campos de usuario, lo cual quiere decir que pues si tenemos algún campo de usuario a nivel de documento, el cual pues sea importante ingresar la información, pues va a ser posible añadir un nuevo filtro de búsqueda o de todos los el listado de artículos o documentos que tenemos dentro de esta ventana de gestor de picking para poder ubicar el documento o el artículo con mayor facilidad. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la versión 9.1 ya va a ser posible también filtrar la información a través de estos campos de usuario. Ok. En cuanto a las nuevas funcionalidades para la ventana de gestor de picking y embalaje, vamos a ver que se añaden dos nuevas columnas, el cual es un campo llamado almacén y el otro campo va a ser el método de emisión. Estos dos campos van a ser, el que dice para almacén va a ser para los traslados, y el tipo de liberación o el método de emisión va a ser para las órdenes de fabricación. Esto como se ve en SAP. Voy a ir nuevamente al módulo de inventario, al apartado efectuar picking y embalar, y voy a consultar, por ejemplo, órdenes de fabricación y solicitudes de traslado que tenga por ahí pendientes. Y en los campos a los que hace referencia van a estar en la ventana parametrizaciones de formulario, en la pestaña formato de tabla. Aquí, por ejemplo, ya los tengo seleccionados. Entonces, en mi ventana de gestor de picking y embalar se visualizan de esta manera. Por ejemplo, esta columna de almacén va a ser para las transferencias, las solicitudes de transferencia que yo tengo aquí ingresadas, y va a estar dando la visibilidad del almacén origen y el almacén destino. Y para las órdenes de fabricación, aquí por ejemplo, pues vamos a tener la columna método de emisión,
donde pues vamos a ver si el tipo de emisión va a ser manual o va a ser de notificación. ¿De acuerdo? Esto por la diferencia que vimos ya hace unos momentos en cuanto a los pasos, ¿no? Que son diferentes dependiendo del método de emisión que tenga nuestra orden de fabricación. Entonces, estas dos columnas se añaden para tener una mejor visión de lo que está ocurriendo en esta ventana. Ok, en cuanto al asistente para generar la lista de picking packing, pues vamos a ver que se añaden algunos parámetros que va a ayudar a dividir, por ejemplo, las listas de picking. Es decir, puede dividirse o clasificarse por socios de negocio, por tipo de documento, por grupo de artículos o por artículo. Entonces, anteriormente solo teníamos las opciones de por almacén y la ubicación del almacén, y ahora a partir de la versión 9.1 pues se añaden estos nuevos filtros para pues hacer más ágil y con un mejor control nuestras listas de picking. En cuanto a las opciones para creación de nuevos documentos, como les comentaba, solo había posible o era posible generar documentos de entrega y facturas. Ahora, con la adición de estos nuevos documentos, pues ya también va a ser posible generar las transferencias de stock, las emisiones para producción y los recibos de producción. ¿De acuerdo? Entonces, estos nuevos documentos son los que se añaden como una mejora. Y en esta tabla podemos ver, por ejemplo, los comparativos del documento origen a su documento destino. Entonces, por ejemplo, si tenemos una orden de venta o una factura de reserva, vamos a ver que va a ser posible generarle una entrega automática a estos documentos origen. También va a ser posible que a la orden de venta o al pedido se pueda generar un documento destino que sea una factura manual. En cuanto a las órdenes de producción cuyo método de emisión sea manual, va a ser posible generar un documento de emisión para producción. Y para las solicitudes de transferencia de artículos, su documento destino sería la transferencia de inventario. Ok. Otra de las mejoras que trae la versión 9.1 es que se añade los artículos inventariables. Esto quiere decir que, bueno, ahora va a ser posible que si, por ejemplo, el pedido de ventas tiene partidas con artículos tanto inventariables como no inventariables, ambos tipos de artículos los va a tomar en consideración el gestor de picking para incluirlos en el documento destino. Anteriormente o en versiones anteriores esto no sucedía así. Lo que sucedía era que si tenías, por ejemplo, un artículo de tipo servicio y el gestor de picking te generaba una entrega, únicamente te tomaba en cuenta para la creación las partidas que tuvieran artículos inventariables. Entonces esto provocaba que pues el documento base no se cerrara porque no estaban copiadas todas las partidas y pues tenías finalmente que generar otro documento de entrega por la partida restante para pues al final consolidarlos en una sola factura, ¿no? Entonces, a partir de que se añade esta consideración, pues bueno, ya va a ser posible cerrar totalmente el documento, ya que va a tener en cuenta pues ambos tipos de artículo. ¿Y esto cómo se ve en el sistema? Vamos a ir a SAP, voy a cerrar esta ventana, me voy a ir al módulo de ventas, al apartado orden de venta, y aquí por ejemplo voy a generar un nuevo pedido. Voy a añadir un artículo inventariable que sería este y uno de tipo servicio.
¿De acuerdo? Voy a generar mi pedido de ventas. Voy a ir al apartado o al módulo de inventario, gestor de picking y embalar. Ahora voy a filtrar por mis pedidos de cliente. Voy a buscar los artículos del pedido que acabo de generar. Y los voy a liberar para lista de picking. Una vez que el encargado de almacén haya pues verificado que se tenga la existencia del artículo, va a tomar todas las partidas de este documento y va a ser posible generar, por ejemplo, la entrega para este pedido de cliente. De acuerdo, aquí ya me añadió el documento y aquí ya me limpió mi cajón de los liberados. Si yo busco, por ejemplo, mi pedido, voy a ver que este ya está cerrado, ya que se generó un documento base por la totalidad de las partidas. ¿De acuerdo? Entonces esto ya va a ser posible desde esta funcionalidad. Ahora, también va a ser posible generar la lista de picking directamente desde un documento. ¿Cómo es esto? Si yo me posiciono, por ejemplo, en un pedido que ya haya generado o en una orden de fabricación o en una solicitud de traslado que ya haya sido generada, con un clic derecho me van a aparecer las opciones de generar lista de picking, ¿no? A lo mejor para que no tenga que hacer pues lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando ingreso yo a SAP y, por ejemplo, genero aquí el documento, ¿no? Una vez generado, tengo que venirme al módulo de inventario, el apartado efectuar picking y embalar y abrir esta ventana. Para no hacer esto, o a lo mejor que resulte un poco tedioso, pues lo único que tengo que hacer es generar el documento correspondiente, ya sea un pedido, orden de fabricación o solicitud. Genero mi documento y bueno, una vez generado, pues dando un clic derecho voy a ver que tengo acceso directo a la generación de la lista de picking. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a ser con los documentos ya mencionados. Otra opción que vamos a tener también dentro del menú al dar un clic derecho va a ser que va a ser posible visualizar las listas de picking que ya tengamos generadas para ese documento en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi orden de fabricación y el encargado del almacén ya ha generado la lista de picking para este documento, pues bueno, en caso de que ya estén creadas, al seleccionar la opción visualizar listas de picking, también me va a mostrar el sistema las listas que ya han sido liberadas para el picking. Ok. Y bueno, en resumen, pues vimos que las órdenes de producción y las solicitudes de transferencia pueden procesarse dentro de la ventana de gestor de picking y embalaje. En cuanto a las mejoras en criterios de selección de picking y embalaje, se permite el filtro de documentos, incluyendo campos de usuario. También se añaden opciones adicionales para dividir las listas de selección en el asistente para generación de listas de picking. Y va a ser posible la creación de nuevos tipos de documentos desde el asistente de generación de listas de picking, los cuales incluyen la solicitud de transferencia de inventario, la transferencia de inventario y la emisión de artículos para producción. También va a ser posible generar listas de picking y crear documentos desde el administrador de picking y embalaje para artículos que no sean inventariables.
y va a ser posible generar y ver las listas de picking directamente de nuestros documentos, como son las facturas de reserva, los pedidos del cliente, las solicitudes de transferencia de inventario y las órdenes de fabricación. Ok, más información o la ayuda de contexto la vamos a tener disponible en este enlace. Si ustedes siguen este enlace o buscan en internet, los va a mandar a esta página de internet que va a ser la ayuda de SAP correspondiente a la versión 9.1, donde va a estar documentado todo el proceso de picking y embalaje y bueno, inclusive trae algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cómo se presenta un caso típico de picking y los pasos a seguir, por ejemplo, para trabajar con este asistente, ¿de acuerdo? Entonces, pues esperamos que la información les sea de utilidad y pues los invitamos a que estén atentos a próximos videos que vamos a estar compartiéndoles. Muchas gracias por su atención y que tengan bonito día.